Aviso. La base de datos de la Fundación es material clasificado. Está estrictamente prohibido el acceso personal no autorizado. Los perpetradores serán localizados, identificados y detenidos. Muchas veces, navegando por la web nos topamos con todo tipo de sitios, desde páginas de entretenimiento, lugares destinados a fines educativos, hasta páginas de material no apto para todo público, entre otras con contenido desconocido y críptico para que, por si cualquiera llegase a entrar, este no logre descubrir de qué se trata hasta después de un tiempo, o quizá nunca. No cabe duda que nunca terminaremos de recorrer la vasta y extensa web, dada su innumerable cantidad de contenido. Pero ¿qué pasa cuando logramos llegar a algún sitio en el cual se desconoce con qué tipo de contenido estamos lidiando? Que no puede entrar con certeza en alguna clasificación como las que se mencionaron antes. Este es el caso de la SCP Foundation, denominada así por sus siglas que significan Secure, Protect and Contain, que en español significan asegurar, proteger y contener. Se trata de un extraño sitio que al entrar, lo primero que notaremos en él es la gran advertencia que puede leerse en su encabezado, la cual escuchaste al inicio del video. En ella se advierte de manera muy clara que la SCP Foundation no está destinada para el público en general, mucho menos para un usuario promedio como tú o como yo. Pero, ¿qué hace la SCP Foundation diferente a cualquier otra página con este tipo de advertencias? Muy sencillo, el hecho de que a pesar de ello, puedas entrar ahí y rondar como si nada y como si nadie fuera a hacer algo al respecto. En este video les explicaré de qué trata a rasgos generales dicho sitio web, qué contiene, de qué cosas habla y qué fin tiene esta rara organización. Les aseguro que una vez la conozcan, no podrán evitar sentir curiosidad por darse una vuelta y ver todo lo que diré aquí con sus propios ojos. Se trata de un sitio web en forma de wiki, en el cual están documentados diversos objetos, seres y entidades o fuerzas de naturaleza paranormal o supernatural, denominadas SCP, y enumeradas según su orden de captura. Dichos documentos contienen información esencial sobre el SCP, tal como qué hacer en caso de encontrarse con alguno, fotos, no en todos los archivos, entradas de bitácora donde se describe el comportamiento del SCP e incluso su funcionamiento o funciones biológicas en caso de poseerlas. Algunos objetos pueden llegar a representar un enorme peligro para la humanidad si no se les trata de la manera adecuada o causar un gran daño al mínimo contacto físico o contacto visual. Algunos otros pueden llegar a ser una amenaza en las manos equivocadas, dado su terrible poder destructivo o el poder, habilidad o facultad que puedan brindar a su portador, por lo cual la Fundación se encarga de, o intenta, mantenerlos cautivos utilizando todos los métodos necesarios y existentes al alcance de la humanidad. Los SCP, a su vez, se clasifican en distintas categorías de acuerdo a su nivel de peligrosidad, siendo estos los siguientes. Primero encontramos las clases primarias, que son 3, y estas consisten en Safe. Haciendo honor a su significado en español, esta clasificación aplica para los SCP que no representan un peligro latente por sí mismos, que no son violentos ni provocan algún efecto negativo a sus alrededores y pueden mantenerse resguardados bajo mínimas medidas de seguridad. No se sabe mucho de ellos, esto porque la Fundación dedica mayor parte de sus investigaciones en SCPs más peligrosos. Euclid. En esta sección entran los SCP de los cuales no se sabe su nivel de peligrosidad a ciencia cierta. Es decir,
que están en constante observación e investigación y no suelen ser violentos o dañinos a menos que se les provoque o bajo ciertas circunstancias o cambios de conducta que el SCP pueda sufrir. Se recomienda tener extrema precaución con estos, y si se tiene conocimiento de alguna condición o circunstancia para contactar con ellos, debe seguirse al pie de la letra de la manera más estricta posible, ya que de no hacerlo puede resultar en la muerte o alguna catástrofe de nivel incierto. A pesar de ser peligrosos, estos no son lo suficientemente riesgosos para ser considerados amenazas de nivel Keter. Particularmente, cualquier anomalía que exhibe autonomía, conciencia y o inteligencia suele recibir como mínimo la clasificación Euclid, dada la imprevisibilidad inherente a un objeto que pueda actuar o pensar por sí mismo. Keter. Estos son los SCP más letales o de naturaleza completamente destructiva, tanto para el personal de la Fundación así como para toda la humanidad, por lo cual se encuentran cautivos de una manera mucho más rigurosa dentro de las instalaciones de la Fundación. Su contacto directo suele estar prohibido en la mayoría de los casos, y se han dado algunas situaciones en las que alguno de estos SCP ha escapado de su cautiverio a causa de un mal manejo de estos por parte del personal. Existen también las clases secundarias, que son subclases que complementan la clasificación primaria o previa de un objeto. Neutralizada. Las anomalías neutralizadas son aquellas que de forma intencionada o accidental ya no son anómalas, sea debido a su destrucción, su desactivación o la pérdida de sus funciones o efectos anómalos de cualquier forma observable. Las anomalías explicadas son aquellas que han sido completa y absolutamente comprendidas, hasta el punto en que sus efectos son explicables a través de la ciencia convencional. Han sido desacreditadas como una clasificación falsa o errónea, o están diseminadas de forma tan extensa y pública que ya no pueden contenerse. Pues bien, la Fundación cuenta con más de 2000 entradas en su documentación sobre los SCP, de los cuales trataré algunos y comenzaré por los más populares, los cuales son los siguientes. SCP-ES-088. Clasificación Euclid. Descripción: es un conjunto de corredores que se manifiesta de forma impredecible en edificios y establecimientos dedicados a la hostelería o alejamiento de huéspedes, y muy especialmente en hoteles de lujo. Todos los corredores de SCP-ES-088 tienen invariablemente el mismo aspecto, independiente en el que se manifieste el fenómeno. Son fácilmente identificables por presentar paredes revestidas de madera clara con molduras oscuras, moqueta de colores rosa y rojo con un motivo floral, techo de escayola blanca con moldura e iluminación de pared y cenital por medio de lámparas sencillas. En SCP-ES-088 nunca aparecen puertas, ascensores ni ningún tipo de entradas o salidas salvo el punto por el que se accedieran los sujetos. Tampoco aparece mobiliario ni decoración de ningún tipo a excepción de las citadas lámparas. En el interior de SCP-ES-088 y sus inmediaciones puede escucharse una melodía ambiental de hilo musical, identificada como... La procedencia de esta melodía es desconocida, aunque su frecuencia se sitúa entre los Hz y... SCP-ES-088 puede manifestarse en cualquier momento en el interior de los citados edificios, apareciendo como un pasillo normal en un lugar donde previamente existía otro corredor, una pared lisa o una puerta de habitación.
SCP-682. Clasificación Keter. Es una criatura grande y semejante a un reptil, de origen desconocido. Aparentemente es extremadamente inteligente y ha sido observado manteniendo una compleja comunicación con SCP-079 durante su corto tiempo de exposición. SCP-682 tiene un desprecio por todo ser vivo, lo cual ha sido expresado en varias entrevistas durante su contención. Las capacidades regenerativas de SCP-682 son asombrosas. Ha sido visto en movimiento y hablando con el 87% de su cuerpo destruido o podrido. En el caso de una brecha de contención, SCP-682 deberá ser rastreado y recapturado por todas las fuerzas disponibles, y ningún equipo con menos de 7 miembros tendrá la autorización para atacarle. SCP-173. Clasificación del objeto Euclid. Descripción: trasladado al sitio en 1993, su origen es aún desconocido. Está construido de hormigón y barras de refuerzo con trazos de pintura en aerosol marca Krylon. SCP-173 está animado y es extremadamente hostil. El objeto no se puede mover mientras esté dentro del campo de visión directa de alguien. El contacto visual hacia SCP-173 no se debe romper en ningún momento. El personal asignado para entrar al recinto debe estar instruido para avisar cuándo va a parpadear. Se ha reportado que el objeto ataca rompiendo el cuello desde la base del cráneo. Se debe de proceder con el protocolo de objetos peligrosos clase 4. El personal informa de sonido de piedras rozándose entre sí cuando no hay nadie en el contenedor. Esto se considera normal, y cualquier cambio de este comportamiento debe ser reportado inmediatamente al supervisor HMCL que esté a cargo. La sustancia de color marrón rojizo que hay en el suelo es una combinación de heces y sangre. El origen de esta sustancia es desconocido. La sala de contención debe ser limpiada de manera quincenal. Y así sucesivamente, cada SCP tiene documentada su respectiva descripción y algunos datos en los cuales se recogen los daños que han podido ocasionar, o en algunos otros casos, en qué circunstancias fueron encontrados. Son demasiados objetos, los cuales trataré en mis videos a futuro, haciendo una breve descripción y relatando algunas anécdotas sobre estos. Si tienes algún dato curioso respecto a la página, o te gustaría que hable sobre algún SCP en concreto en alguno de mis videos, no dudes en ponerlo en la caja de comentarios. Claro, sin olvidar dar like al video y compartiendo. Eso hará que sigan esto por mucho más tiempo. En caso contrario, y si te atreves, puedes entrar a la página, cuyo enlace dejaré en la descripción. Claro, eso si te atreves a descubrir sus oscuros y numerosos casos paranormales. Eso es todo por hoy. Me despido. Darth Sorio ha hablado. Que pasen buen día, buena noche y buena vida. Hasta luego.